Buenas tardes, compañeros. Está el coordinador Arturo Escobar, el dirigente del Partido Verde Carlos Puente, y acompañado de diputados, el diputado Marco Gómez de la Comisión de Puntos Constitucionales y el diputado Ricardo Gallardo, que van a hablar sobre nuestra iniciativa de pena de muerte. Empezamos con el coordinador. Gracias. Gracias, buenas tardes por acompañarnos en esta rueda de prensa. Quiero agradecer a los diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde, a amigas y amigos de otros grupos parlamentarios y amigos diputados que están a favor de esta iniciativa que estamos presentando y que tiene que ver, lamentablemente, con volver a someter a discusión del Congreso mexicano la posibilidad de que por las conductas más aberrantes que puede ejecutar un hombre o una mujer, sea condenado a la pena capital. Es a partir de ahí que estamos presentando una iniciativa de reforma constitucional donde se establezca de forma muy clara dos conductas que en caso de aprobarse serían sentenciadas con pena de muerte. Sería el homicidio doloso cuando la víctima sea menor de edad y por supuesto el feminicidio cuando la víctima sea menor de edad. Estamos asegurándonos por primera vez desde que hemos abordado este tema en el año 2009 que la iniciativa prevea en la parte constitucional y en las leyes reglamentarias factores innovadores, como por ejemplo que de manera oficiosa y en última instancia prevea un amparo o no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca del asunto y con 8 votos de sus 11 ministros confirme la sentencia. Estamos previendo ya el procedimiento para denunciar los tratados internacionales de los cuales México tendrá que apartarse en virtud de la vigencia de esta legislación y que dichos tratados prevén la no aplicación de la pena de muerte. Lo lamentable del asunto deriva en que pasan los años y México vive en un estado de absoluta excepción, especialmente con conductas tan crueles como la que en los últimos días hemos conocido con la niña Fátima, que un hombre y una mujer, decidiendo generar la conducta más antisocial que pueden hacer, secuestrándola, violándola y matándola, y que hoy, ante la presunción de su responsabilidad o la presunción de inocencia, lo que los lleva a estar recluidos en un reclusorio mexicano, en ambos casos piden clemencia porque temen por su vida. Ahí se cae el discurso de aquellos que creen que la pena de muerte no es disuasiva. Es absolutamente disuasiva y es preventiva. Y cuando hacemos el estudio de derecho comparado con otros países, y no nada más con los Estados Unidos, que también ha sido preventiva, nos dimos a la tarea de hacerlo en lugares como Japón, donde se prevé la pena de muerte, y donde están rankeados como número 9 a nivel mundial, en los espacios de paz, libertad y tranquilidad, donde el porcentaje de homicidios dolosos en Japón es del 0.23. En México es de 23 por cada 100,000. En Japón del 0.23 por cada 100,000. ¿Por qué únicamente a menores de edad? Porque lamentablemente su estado de vulnerabilidad los lleva a que tengan poca capacidad o nula cuando existan este tipo de actores de poder prevenirse o de poder pedir ayuda. Por supuesto que encontramos un eco casi absoluto en mucha de la sociedad y también entendemos que vamos a encontrar resistencias en constitucionalistas, en estudiosos, en defensores de derechos humanos. Y a ellos les decimos que estamos abiertos al debate, pero que en virtud de que México vive un estado de excepción, requiere de reglas para México, no reglas para Europa, no reglas para Estados Unidos, no reglas de lo que pasó o no pasó en otro país, sino lo que hoy está pasando en México. Y sin duda la impunidad es uno de los grandes temas en los cuales México enfrenta. Pero vámonos al terreno de lo que pasó la semana pasada. Presuntamente se encontró a los responsables del homicidio de la niña Fátima. Yo les pongo la pregunta en la mesa. ¿Qué requieren 2 personas de sanción cuando presuntamente son responsables de esta criminal conducta? La misma sanción que hoy se prevé los hace irreadaptables.
porque van a pasar el resto de su vida en la cárcel. La conducta la cual realizaron los hace irreadaptables también, porque alguien que genera una conducta como la que ellos hicieron no merece ni aspira a ser readaptado. Entonces México requiere excepciones en el sistema de procuración de justicia, pero especialmente en el sistema penitenciario mexicano, donde se prevea que aquellas conductas que se conozcan, que se encuentren los responsables y que la Corte los confirme, merecen pagar por su vida la vida que ellos no perdonaron. Y cuando México regrese a espacios de tranquilidad, de paz y libertad, podremos derogar esta reforma. Pero en el ínter, independientemente de la impunidad, independientemente de la falta de procuración y administración de justicia, cuando se encuentren los responsables, estos merecen la pena máxima, la pena capital. Le cedo la palabra al diputado dirigente de mi partido, el diputado Carlos Puente. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a los medios de comunicación la atención a esta convocatoria y queremos pronunciarnos como instituto político. Queremos decirle y hablarle a la sociedad mexicana y decirles que en congruencia con el discurso que ha mantenido nuestro partido político, el Partido Verde, hemos sostenido que los partidos políticos tienen que estar al servicio de la gente, al servicio de los ciudadanos. Y es lo que estamos haciendo en consecuencia. La iniciativa que el día de hoy nuevamente volvemos a someter a consideración es un clamor ciudadano. Es el reclamo de miles de mujeres, de hombres, de jóvenes que se han acercado al Partido Verde. Al no encontrar una respuesta a este crimen, a estos crímenes que se cometen, a estos altos índices de violencia y que consideran ellos como mexicanas y mexicanos que se requiere al menos dialogar, discutir y analizar lo que puede ser una sanción ejemplar, una sanción mayor para buscar inhibir este tipo de conductas. Son medidas extremas para momentos y casos extremos. Entendemos que México está viviendo un estado de excepción. Este clamor ciudadano ya lo han manifestado otras fuerzas políticas que desde el Partido Verde celebramos que tengan la apertura para por lo menos ponerlo en la mesa, analizarlo, debatirlo y discutirlo de manera clara, transparente y abierta de cara a la nación. Hay varios estudios de opinión, uno por Parametría, si no estoy mal, y otro publicado por medios de comunicación como el de Reforma, que un amplio porcentaje de las mexicanas y los mexicanos piden analizar la propuesta de pena de muerte a este tipo de criminales. En el Partido Verde entendemos el sentir de cada madre, de cada padre que han tenido que enfrentar estos terribles actos de violencia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué les podemos contestar a esa madre que viene y nos pide que busquemos un castigo ejemplar para evitar que más madres y más padres de familia estén perdiendo a sus hijos, a sus pequeños? ¿Que no podemos porque se ve mal en la Constitución? ¿Que estamos impedidos por acuerdos internacionales? No podemos. Como ya lo dijo nuestro coordinador, debemos de darles una respuesta clara y contundente a través de castigos ejemplares para estos criminales que decidieron alejarse de vivir en sociedad, de hacer comunidad. Hoy triste y lamentablemente en México se vive la pena de muerte. Una pena de muerte que la decretan los criminales a niñas, a niños, a jóvenes, a mujeres. Y esto no lo podemos seguir tolerando. Desde ahora decimos, no es sacar raja política, es convertirnos y ser la voz
de miles de mexicanas y de mexicanos. Y también recordar, para eso nos pagan, para eso nos contrataron, para ser representantes populares. Y hoy el Partido Verde cumple con esa función, de ser la voz de miles de mujeres, de hombres, de jóvenes mexicanas y mexicanos que claman por poder vivir en paz y en tranquilidad, por tener penas ejemplares, castigos ejemplares que puedan ser preventivos a este tipo de conductas que laceran y lastiman gravemente a la sociedad mexicana. Por su atención, muchas gracias. Y a continuación le cedo el uso de la palabra al diputado Marco Gómez, nuestro integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales. Después me parece también hablará el diputado Ricardo Gallardo. Muchas gracias. Gracias, presidente. A ver, en concreto y técnicamente, ¿qué proponemos? Primero, modificar 4 artículos de la Constitución y denunciar 2 tratados internacionales. El primer artículo que se tendría que modificar para hacer posible esta iniciativa es el artículo 18 constitucional, que habla de la readaptación social, y lo que promovemos es que la pena de muerte sea una excepción a la rehabilitación o la reinserción social. El artículo 22 tendría que mencionar de forma expresa que había pena de muerte por homicidio doloso, feminicidio, cuando se trate de menores de 18 años. El artículo 29, que habla de la suspensión de garantías, actualmente establece que la pena de muerte no será considerada para la suspensión de garantías. Evidentemente tendremos que modificar eso para establecer de forma clara cuándo sí aplicaría la pena de muerte y por ende la suspensión de derechos en esa materia. Y por último, el artículo 94 de la Constitución, facultando a que sea la Suprema Corte de Justicia la que vía de amparo conozca en definitiva los casos donde la pena pueda o tenga que ver con la pena de muerte. Se denunciarían 2 tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, en ambos casos su protocolo. El procedimiento de denuncia es que el Estado mexicano presenta la denuncia ante la OEA en el caso de la Convención Americana, o la ONU en el caso del Pacto Internacional. Se pone y se notifica a los demás estados firmantes, y después de un año surtiría plenos efectos. En otras palabras, si hay voluntad, la pena de muerte es posible técnica, y hay otros países que también la contemplan, que es importante tener. Gracias, muchas gracias. A nombre de nuestro coordinador Arturo Escobar, nuestro presidente del Partido Verde Ecologista Carlos Puente, las y los diputados del Partido Verde Ecologista estamos a favor de la pena de muerte. Hoy las mexicanas y los mexicanos tienen sed de justicia, piden que ya haya un paro a todo lo que está sucediendo a lo largo y ancho del país. Hoy la sociedad perdió los valores, hoy estamos ante una pérdida de valores familiares que tenemos que hacerle frente, y hoy no tenemos las herramientas jurídicas para parar la situación con la que hoy vivimos en este país. Hoy es necesario un remedio de fondo para acabar con lo que está sucediendo, con la violencia, pero hay que agregar algo más todavía que es necesario. Hay que agregar la pena de muerte a todas las violaciones de las niñas y los niños a lo largo y ancho del país. Niños que muchas veces son hasta bebés y que no tienen la manera incluso de defenderse de ningún tipo. Hoy vemos chacales a lo largo y ancho que están afectando a la sociedad. Por eso hoy las y los diputados del Partido Verde Ecologista no pedimos, exigimos la pena de muerte. Muchas gracias. Vamos con preguntas y respuestas, por favor. Primero, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, buenas tardes a las diputadas y a los diputados. Vemos que este tema es muy coyuntural por lo que ha sucedido. Pero a mí me gustaría saber en qué reforma, en qué ley ustedes van a proponer que se les aplique también la pena de muerte al Poder Judicial, tanto federal como a los locales, porque ellos son los que no aplican las leyes, ellos son los que dejan a salir a estos delincuentes. Por ejemplo, en el caso de la señora, obvio que no la estoy defendiendo, del caso Fátima, ella denunció varias veces que su esposo la golpeaba, la agredía de otras formas, que incluso hasta la llegó a quemar 2 veces, recurrió a las autoridades y nunca le hicieron caso. Hay mujeres que llevan estas quejas también
porque sus niños son violentados por el papá, por el padrastro, y tampoco les hacen caso. Esto es cuestión de autoridad, de educación, pero ¿qué van a hacer ustedes ahorita? Nada más dice, pues que los maten, porque, pues sí, todo el mundo está consternado y enojado, pero esa no es la raíz del problema, viene más a fondo. Las autoridades que hacen leyes, ustedes hacen leyes, ¿y quién las aplica? Nadie. Y ahí están, los mismos ministerios públicos dicen, no tenemos tiempo, estamos llenos de expedientes, y la gente está informada y no les hacen caso. ¿Por qué no empieza por ahí? Por reformar al Poder Judicial, pero en serio, de forma integral, y no llegar a estos extremos. Pues dice, sí, nosotros no estamos en la cuestión de los tratados internacionales. México ha firmado mucho, pero vemos que en la realidad no pasa nada, y las leyes ahí están dormidas. Gracias. A ver, porque lo dices bien, porque pasa tampoco en materia de combate a la impunidad, porque pasa tampoco en la ejecución de los gritos de auxilio por parte de miles y miles de madres, miles y miles de mujeres, que ante la falta de atención por parte de las autoridades administrativas, lamentablemente suceden acciones como la que llevó al fallecimiento de Fátima. Por supuesto que en materia de responsabilidad pasiva de las autoridades administrativas y judiciales hay muchísimo que hacer. Pero aquí estamos hablando de la peor de las conductas, aquella que sustrae, aquella que viola y aquella que asesina a una niña de 7 años. Y lo vuelvo a poner en la mesa, ¿qué tipo de pena merecen estos sujetos? Porque por un lado demuestran que sí tienen sentimientos al pedir clemencia a las autoridades en la forma que los van a resguardar en los reclusorios. Por eso creo que México, en esta realidad que vive, requiere dar un paso sólido, fuerte, del Estado mexicano. No vamos a permitir estas conductas. Y si las realizas y te lo pruebo como Estado mexicano, vas a pagar con tu vida la vida que tú no perdonaste. Y para eso requerimos la participación oficiosa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de que presente un amparo o no. Queremos resguardar la certeza de la conducta, la certeza de la actividad, la certeza de la acción por parte de los presuntos responsables con la participación de la Corte. Vamos con Claudia Telles del IMER. Buenas tardes. Para preguntarle qué tantas posibilidades tiene iniciativa reforma constitucional, requiere un cierto número de votos, de que Morena, PT y Encuentro Social avalen, sobre todo cuando el presidente habló de respetar los derechos humanos de los delincuentes y de promover esta política de abrazos y no balazos. Gracias. Una vez más, sostenemos que estamos hablando de la peor de las conductas. Estamos hablando de un par de personas que se levantaron un día y dijeron, ya no queremos vivir en sociedad, vamos a generar tal conducta de tal nivel antisocial que lo que es la comunidad, que lo que es la sociedad, que lo que es nuestra familia y nuestros conocidos ya no nos tomen en cuenta. Es para la más radical de las conductas, la más radical de las respuestas. Y es a partir de ahí que buscaremos que no nada más en Morena, no nada más en Encuentro Social, no nada más en el Partido del Trabajo. Estamos buscando que la sociedad participe de manera activa y busque que esto se cumpla. Porque una de las herramientas que ayudaron a encontrar a los responsables de esta conducta en contra de Fátima fue la sociedad que a través de las tecnologías de la información participó y de sábado a martes se dio con los responsables. Y son esos instrumentos tecnológicos con los cuales contamos muchísimos de los mexicanos que son claves para encontrar a los responsables. Cuando hablamos de impunidad, no hablamos en el caso de Fátima, aquí sí hay responsables. Y por eso una vez más lo digo, ¿qué hacer con estos responsables? ¿Qué harían ustedes si pudieran? ¿Qué harían ustedes si fueran ministros? ¿Qué harían? La respuesta la tenemos nosotros. Que paguen con su vida la vida que no perdonaron, de una menor de edad indefensa. Indefensa que confiando en que los conocía, salió de la escuela con ellos. Esa es la única realidad. Y estamos convencidos que va a ser una política preventiva. Porque buenos para asesinar a una niña, pero igual de cobardes para pedir clemencia a las autoridades, para que los resguarden en los reclusorios. Entonces sí tienen sentimientos, pero no los tuvieron con esta niña. La réplica de Claudia Bolaños.
Buenas tardes a todos. Preguntarles por lo delicado del tema, si es que ustedes considerarían llevarlo a un parlamento abierto, y también saber si han dialogado con algunos otros diputados de otras bancadas. Aquí vemos algunos diputados independientes que están también participando, sumándose con ustedes a esta iniciativa, y si han visto que también están apoyando esta posibilidad. Gracias. A ver, claro que sí, efectivamente, yo creo que es un tema que merece y obliga a que se discuta a través de un parlamento abierto, a que el Congreso mexicano le abra las puertas, como lo ha hecho en otros temas de interés nacional, a los estudiosos, académicos, intelectuales, pero también a la sociedad civil organizada que quiere manifestarse, que se está manifestando hoy en el día a día, para que puedan participar y ser parte de este proceso de parlamento abierto que obliga. Claro que estaremos abiertos y lo vamos a platicar con todas las fuerzas políticas, con cada uno de los legisladores, así sean independientes o de un grupo parlamentario. Varios integrantes de grupos parlamentarios de varios institutos políticos se han manifestado a favor de que se aplique la pena de muerte. Creo que esto le tenemos que dar seriedad, por eso lo ponemos en iniciativa, por eso no lo ponemos nada más en una declaración política en materia de comunicación, sino en materia legislativa, para poderlo llevar a un procedimiento, un proceso de parlamento abierto donde se pueda analizar, discutir, y entonces que el Congreso mexicano pueda tomar esa decisión. Es una decisión que debe de ser por parte de todos los partidos políticos, de todos los que hoy tenemos una obligación de ser representantes populares, de ser la voz de miles de mexicanas y de mexicanos que claman por una sanción ejemplar para este tipo de conductas. A ver, nosotros estamos proponiendo un primer paso. El primer paso es atender el tema de la Constitución, que la Constitución lo prevea. Posteriormente tendría que hacerse los ajustes en leyes secundarias federales, y los propios legislaturas de los estados también tendrían que hacer los ajustes con las modalidades que en su caso se determinen. Yo creo que aquí lo importante es tener bien claro que el problema es del Estado mexicano, lo que significa que para resolver el problema se tiene que hablar de prevención, se tiene que hablar de procuración, y se tiene que hablar del marco legal. Lo que nosotros estamos atendiendo en este momento, que es lo que nos toca a nosotros, es el marco legal. Y a esta Cámara de Diputados eventualmente le tocaría el tema de los fondos. Pero el problema es del Estado mexicano, y nosotros estamos haciendo y proponiendo lo que nos compete conforme al marco legal vigente. Gracias. Es un tema de urgencia, por eso ustedes lo están proponiendo. Entonces, ante tal urgencia, no se... A ver, nuevamente, por prisas que tengamos, no podemos nosotros saltarnos los procedimientos. Entonces, ahorita estamos discutiendo y proponiendo el tema de modificar la Constitución. Posteriormente vendrá la legislación secundaria, donde tocaremos las particularidades del tema. Vamos con Héctor Guerrero de Televisa. No, Héctor, no he tenido la posibilidad de consultarlo con el presidente de México, y no he tenido la posibilidad de dialogarlo con Mario Delgado. Yo siempre he pensado que el principio de los derechos humanos en este país llegó para quedarse, y hay que protegerlos con todo. Sin embargo, estas conductas de las que estamos hablando son gente que ha renunciado a vivir en derecho, ha renunciado a vivir en comunidad, ha renunciado a vivir en colectividad, y requiere de un procedimiento especial, requiere de un sistema de excepción que le permita sentenciar su conducta con todas las agravantes de la ley, incluyendo la que estamos proponiendo, que es la pena capital. Vamos las últimas dos preguntas. ¿Están dispuestos a pagar ese costo político? Y la otra, redundando esta palabra, o sea, realmente cómo están proponiendo precisamente que se les quite la vida a estas personas. O sea, la horca, fusilamiento, o sea, tienen que a fuerzas... Estamos hablando de la vida de niñas y niños, en algunos casos de infantes. Aquí no hay costos políticos. Aquí el precio absolutamente se asume. Estamos hablando de regresar este país a un nivel de civilidad que hemos perdido. Esto no tiene nada que ver ni con la Cuarta Transformación ni con los gobiernos pasados. Es una realidad que vive México, que vive nuestro país, no los Estados Unidos, no Europa.
México, y México requiere respuestas, y estamos absolutamente convencidos que en un parlamento abierto vamos a poder probar que este esquema de política pública puede ser absolutamente preventiva. Y si ayudamos con esta iniciativa que se convierte en ley para que nunca más vuelva a pasar esto, asumimos todos los costos políticos. En cuanto a la forma de que se ejecutará la pena de muerte, es un asunto de las leyes secundarias. Está absolutamente claro que no va a ser parte de la reforma constitucional, pero también es claro, y la pregunta viene al caso, de que será materia de esta legislación una vez que entremos a lo que tiene que ver con las leyes reglamentarias de esta reforma constitucional. Carlos. Coincidimos con usted al 100%, doctor, que México vive un estado de excepción, y ante un estado de excepción requieres de reglas especiales y particulares para las conductas más reprobables, más espantosas que puede generar un ser humano, y esta es una de ellas. Y ante esa realidad hay que legislar en excepción. Por eso esta es una medida temporal. Pero México no ha tenido la posibilidad de regresar a un estado de libertad y tranquilidad que nos permita convivir en civilidad, y ante esa realidad hay que actuar, y hay que actuar con contundencia, y no hay mayor contundencia que esta. Y no hay vida con más valor que salvar que aquella de los menores de edad, que aquella de los infantes. ¿Por qué? Por el estado de vulnerabilidad el que lamentablemente están viviendo. Muchas gracias. Con Víctor. La iniciativa es muy clara, es para aquellos homicidas de menores de 18 años. Entonces va desde el espacio de bebés, infantes, adolescentes y jóvenes menores de 18 años. ¿Por qué a este sector? ¿Por qué menores de edad? Porque está en una situación lamentablemente de vulnerabilidad. Un adulto, alguien más grande, alguien en mayoría de edad, tendría la posibilidad o de cuidarse o de pedir auxilio. El estado de vulnerabilidad con el cual se describió la conducta que llevó a la muerte de Fátima enmarca el estado de vulnerabilidad que lamentablemente viven muchos menores de edad. Habría que encontrar espacios de civilidad que hemos perdido en los últimos 20 años en este país, pero la verdad es que hay que entenderlo. Hoy uno de los mecanismos que tenemos que no teníamos antes es la tecnología de la información. Hoy se llegó a estos delincuentes por la participación activa, furiosa por parte de la sociedad mexicana, y la única forma de resolver los problemas que tiene México en materia de inseguridad es con la participación activa de la gente, porque si esta medida va a tener una vigencia temporal, es porque una vez que se atreva alguien a secuestrar a un menor de edad, va a reactivar o va a activar a la sociedad mexicana. Y si lamentablemente y en las peores de las condiciones vuelve a pasar esto, el clamor de la sociedad para que pague con su vida la vida que no perdonó va a ser absolutamente contundente. Muchas gracias. Muchas gracias.